Hola, buenas tardes. Bueno, queda nada, unos segundos para que sean las 6. Vamos a ir esperando hasta que todo el mundo vaya uniéndose. Bueno, ya se ha unido. Hola. Espérate que me Hola, ponga un poquito Ricardo. más lejos. Hola, cariño, ¿me escuchas? Sí, Perfecto, muy bien. muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, deseando conversar contigo. Voy a poner aquí un poco de más luz. Sí, ahora te ves mejor. ¿Cómo estás? Sí. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, bien. Me he puesto los cascos porque las otras veces me decían que se oía muy bajito. ¿Me oyes bien, verdad? Yo te escucho perfectamente. Estoy un poco Vale. así, un poco lagueado, se corta un poquito, pero me imagino que Bueno, será también la hora de la tarde. la borrasca. Con un poquito de retraso, parece. Ya. Bueno, pues si te parece, bueno, vamos a ir empezando un poquito con la idea que teníamos. A mí me hace mucha Como tú ilusión. quieras, ¿eh? Esperamos un poquito o como tú quieras, ¿eh? Sí, quizás esperamos un poquito. Bueno, sí tenía que decir eso, que me hace mucha ilusión el hacer el directo contigo. Ya sabes que nos conocemos hace unos años y bueno, la Mm. manera en que nos conocimos fue muy curiosa porque siempre recuerdo la anécdota en Cazalla, que te llevaste todo un fin de semana recordando, intentando recordar de que me conocías, ¿no? ¿Te acuerdas Ah, de las verdad, clases de... cierto, cierto, cierto. Es verdad, es verdad. Y al final te Comenzamos conocía de en la la misma piscina. escuela. Es verdad, es verdad. Comenzamos No me en la misma acordaba. escuela. Hace ya 20 años, ¿no? Puede ser, yo creo. Mm, 20, pues sí, puede ser, aproximadamente. Sí, sobre eso, Sí, sobre sí, esas fechas, sí. más o menos. Mm. Sí, hace mucho. Es Entonces, verdad, no me acordaba yo de esa anécdota, que es verdad que te conocía de antes de la piscina de Trastamara, ¿era? ¿No? sí, sí. Y no sé por qué nos habíamos visto ahí y desde entonces, bueno, hilamos, ¿no? Hilamos la Sí, relación. sí, 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 sí. Pues sí, Bueno, ya hace tiempo. pues sí, hace ya mucho tiempo. Sí, sí. Eh, bueno, pues si te parece, si quieres presentarte un poquito, contar tu trayectoria en el yoga. Vale, sí, poco por situarnos, ¿no? Bueno, yo me dedico, te voy a decir lo que me dedico, tú lo sabes, soy profesor de yoga y también soy, bueno, profesor de profesores de yoga, es decir, me dedico también a la formación de profesores de yoga. Pero más que profesor de yoga, a mí me gusta, como el mundo del yoga y de la espiritualidad es tan grande, definirme como eterno también estudiante. Es decir, yo creo que no hay un momento donde uno se cristaliza como profesor completo, sino que siempre hay un aprendizaje permanente. Y yo, además de los años ya de experiencia y del tiempo pues como practicante y como profesor, pues eso, todavía quiero definirme como un estudiante de yoga. Muy bien. No sé si eso a lo mejor te pone en situación o quieres que hable un poco más o No, sobre me mí. recuerda no, me recuerda un poco a aquello que decías en una publicación que decías la diferencia entre un yoguista, un yogi y un sadhaka, ¿no? Mm, mm. Claro, sí, porque somos eternos estudiantes y hasta que alcancemos ese estado de iluminación, vamos a estar recorriendo el camino. Y recorrer el camino no se puede hacer de otra forma que no sea como un eterno aprendiz, ¿no? Porque si ya crees que sabes de todo, que te pueden servir más la vida, ¿no? Así que tienes que dejar sorprender permanentemente por lo que la vida te trae, por lo que otros profes pueden aportarte, por lo que alumnos pueden enseñarte, porque en ese intercambio de relación entre profesor-alumno
el alumno no se da cuenta que muchas veces el que más aprende es el profesor. Y yo siempre le digo a las personas que estudian conmigo la formación de profesores que la mejor forma de aprender yoga y la mejor forma de seguir formándote como profesor de yoga es enseñar, porque hay ahí al final hay un vínculo y una responsabilidad con el que se pone en tus manos, ¿no? Como alumno. Y por tanto eso te mete una energía interna que necesitas seguir avanzando para ir eh, poniendo al servicio de las personas que están contigo y que están compartiendo contigo este camino, pues todos los recursos posibles. Así que sí, somos sadakas permanentes. Somos sadakas, son aquellos que tienen un camino espiritual. No solamente una práctica de yoga, que es lo que decía en ese vídeo, no solamente practicamos yoga de una forma externa, de posturitas, que seríamos yoguistas, en ese caso como el que juega al tenis, ¿no? Es un tenista, o el que hace cualquier tipo de deporte es un deportista. Aquel que hace solamente de postura sería un yoguista, pero aquel que vive el yoga en su vida, en su día a día, y busca estar en conexión, que es realmente hacia donde me llega el estado de yoga, ahí ese realmente es un sadhaka. Y progresivamente habrá vislumbres de ese estado de presencia y de atención que se convierte al final en estados de conexión, estados auténticos de yoga. Y ahí podríamos, Ujú. o yogi. Ya. Porque además una de las cosas, yo no sé si te pasa, yo al menos, bueno, tú tienes más experiencia, bastante más experiencia que yo en el yoga, pero es un poco como la sensación de sentirte como que siempre te quedan cosas por aprender y que van pasando los años y a la hora de enseñar y te das cuenta, porque yo a veces lo vivo, de más voy aprendiendo, más voy sintiendo que necesito, o sea, como que el camino todavía queda muchísimo, ¿no? Como sé más, ¿vale? Quizá que hace 4 años, pero la Sí, sensación de me es queda mucho por aprender, ¿no? Ricardo, perdona, si se ha puedes cortado un comenzar, poquito, sí, pero sí. sí he entendido bien un poco. Creo que te entendí la pregunta, ¿eh? Se ha Sí. cortado un poquito, pero creo que lo que me estabas diciendo era que sí que parece que el yoga, y sobre todo cuando empiezas, es como un camino inmenso, ¿no? Se abren ante ti un abanico de prácticas, de técnicas, que parece mucho, pero la verdad que cuando ahondas en la esencia del yoga, cuando ahondas en profundidad en a donde el yoga te quiere conducir, realmente es un camino bastante sencillo. Y todo lo demás serían como herramientas que te van a ir conduciendo una y otra vez hacia ese destino. Y ese es un destino de reencuentro con uno mismo, con lo que uno realmente es, con tu verdadera esencia. Entonces, me hace gracia, hilando un poco también con lo que sería el título de nuestra conversación de redes sociales y yoga, me hace también gracia que muchas veces hay como son muy populares bueno, pues en Instagram, por ejemplo, pues los posts donde hay posturas casi imposibles de personas que son perfectas, ¿no? A nivel físico, con un cuerpazo, con una equipación, ropa, ¿no? Fantásticas, y no nos damos cuenta que esa postura en sí simplemente es una herramienta. Imagínate si no sé, un maestro carpintero, imagínate alguien que talla la madera, se pudiera hacer post sobre sus herramientas, o sea, enseñando sus herramientas, ¿no? Ahora enseñaría no sé, un cepillo, ahora enseñaría un punzón, ahora enseñaría, y la gente se maravillaría por la herramienta, pero no se maravilla por la pericia que esa persona tiene al usar esa herramienta en pos de crear una obra de arte, en este caso, en pos de descubrir la obra de arte que realmente somos todos, ¿eh? Es decir, el ser que somos, ¿no? Que ahí podríamos profundizar si tú quieres un poco. Ya. Entonces, eso es, ¿no? Yo veo que hay como ahora mismo, eh, mucha ilusión por parte de las personas de ver a otras personas haciendo posturas imposibles,
pero que realmente es como la parte más externa del yoga. De hecho, en la tradición del yoga, la práctica de asana, que en nuestra época se ha popularizado mucho, realmente era una parte muy pequeña de un conjunto de prácticas que trabajaban el cuerpo y la mente. Lo que pasa Ujú. es que nosotros hemos hecho de una parte, solamente de un segmento de una práctica, hemos hecho una práctica completa. Entonces, por nuestra parte, nos toca ir a lo profundo del yoga y a la esencia y a dónde me conduce, como decía antes, el yoga y eso permitir que realmente sea una herramienta de transformación y no un entretenimiento como muchas veces al final es el yoga, ¿no? Claro. Porque, bueno, según tu experiencia y demás, ¿qué es qué es lo que es el concepto de espiritualidad? ¿Qué es el concepto de espiritualidad según el yoga, Ricardo? Está muy bien, porque estamos muy confundidos con esa palabra de espiritualidad. De hecho, yo siento que ahora actualmente hay como un cierto inclusive rechazo ante la espiritualidad, ¿no? Es como que es algo antiguo, algo que viene un poco de la religión, ¿no? Y como que tenemos un poco de rechazo ante la religión, rápidamente escuchamos espiritual y queremos apartarlo. Suena como añejo, ¿no? Y rancio, ¿no? Y ahora lo moderno, pues es la variedad de estilos de yoga y hacer mucho yoga de muy dinámico y tal. Y no nos damos cuenta que yoga y espiritualidad son sinónimos, que no hay diferencia entre palabra yoga y palabra espiritual. ¿Por qué? Porque yoga significa unión. Eso lo sabéis, tú lo sabes y lo sabe mucha gente, otra gente no, pero viene de la palabra yugo o que significa unir o unión, ¿no? Y espiritual es encontrarte con el espíritu. Yoga quiere reunir. ¿Qué es lo que quiere reunir? Podemos definir si quiere unir cuerpo y mente, ya. Pero lo que queremos es reunir con lo que realmente siempre hemos sido y siempre somos, que es, según dice la tradición, conciencia, ser, espíritu, llámalo como lo quieras llamar, Ujú. ¿no? Por tanto, la espiritualidad, una definición que para mí, que a mí me gusta mucho, es simplemente estar en estado de conexión, estado de presencia, estado de unificación con la conciencia o el espíritu y expresarte en tu día a día desde ahí. Eso sería tan sencillo, no es más. Es decir, un sentido espiritual de la vida no es que sea, decía, alguien que sea muy religioso, alguien que sea, no sé, que tenga una visión teológica de la vida, no, no significa eso. Es simplemente tener un punto de conciencia, de estar presente, de sentir que estás aquí, que ahora mismo estás viviendo, desde estoy siendo consciente de que estoy aquí y expresarte desde ahí. Porque normalmente desde dónde nos expresamos desde nuestra mente, de nuestras compulsiones, desde nuestros miedos, ¿no? Desde nuestra reactividad. Y sin embargo nos damos cuenta que podemos vivir en otro estado que es en estado de presencia de la experiencia. Y ese estado es el que propicia la práctica de yoga y todas las herramientas, como he dicho, todas las llaves, me van a ir conduciendo hacia la misma puerta, que cuando se abre lo que ve es lo que hay, conciencia, luz, lo llamamos como quieramos. Sí, No sé como si me que el estoy yoga sí. enrollando mucho. No, no, Ana, no, no, tú me no, cortas, por no, favor. todo muy claro, pero es un poco también como, enlaza un poco con esa idea de lo de la conciencia testigo también, ¿no? Y también sería como una conexión, al final la espiritualidad es una conexión también con tu propia alma, ¿no? Sí, pero muchas veces vivimos la espiritualidad desde la mente y no salimos de la mente misma. Entonces, la espiritualidad sería dar un paso más allá. Tú lo has dicho, colocarte en esa experiencia consciente, en esa experiencia de espectador, ser espectadora de tu propia vida, de cómo se van desplegando tus propias acciones, cómo tu mente interpreta la experiencia, cómo reaccionas ante la vida y ser espectadora. Yo a mis alumnos les pongo el ejemplo imagínate que estás sentado en un cine, ¿no? Y en el cine se están
proyectando distintas películas. Una vez un drama, otra vez es una comedia, otra vez es una película de terror, ¿no? Sin embargo, lo vives y algunas veces te asusta, otras veces te emocionas, lloras y otras veces te ríes, ¿verdad? Pero nunca pierdes la expectativa de que no eres el actor o no estás dentro de la película, sino que estás un paso por detrás, estás en la butaca, estás en la platea, ¿no? Y desde ahí contemplas la experiencia. Y la vida la vives igual y te ilusionas con la película y sufres con la película, pero no te la crees del todo. La notas como una ilusión, como nos dicen en el budismo, ¿no? Todo es una ilusión, todo es una interpretación. Así que muchas veces hace falta que te creas todo lo que te dice tu mente, porque hasta ahora hemos vivido la vida pensando que lo que la vida es lo que pienso que la vida es. No sé si es un poco trabalengua, ¿eh? No, agarrarse al final a tus propios pensamientos con, ¿no? Con demasiada firmeza, ¿no? Como las riendas de un caballo que agarras con tensión, ¿no? Que Eso has es, dicho tú alguna ocasión, ¿no? sí, eso es justo. Es decir, entendemos que mi pensamiento es la realidad en sí misma, ¿sí? Pensamos que lo que veo, la película que estoy viendo, es la verdad absoluta. Pero sin embargo vemos que ante un mismo hecho hay cuatro personas que han visto lo mismo y Sí. ha ocurrido exactamente lo mismo, ha ocurrido lo mismo para esas cuatro personas, cada uno tiene una interpretación distinta de ella. ¿Por qué? Si la acción, lo que ha ocurrido es idéntico para los cuatro. Porque cada uno ha tenido una experiencia diferente, tiene un bagaje, a lo largo de su vida ha acumulado experiencias que me ayudan a interpretar lo que en ese momento está ocurriendo. Pero la espiritualidad no es vivir en la mente que reacciona, no es vivir en la mente racional, no es vivir en la mente que discrimina, que encasilla. Eso está bien, la mente es muy válida para hacer ese tipo de cuestiones, pero tenemos que vivir, ¿no? Desde esa otra experiencia, desde ese otro yo. Como que hay un yo, que es el yo mental, y otro yo, con mayúscula, yo lo llamaremos, que es el yo espiritual, el yo consciente, el yo que es capaz de ser espectador de esa experiencia, de esa película, ¿no? Ujú. Y Ricardo, ¿y qué crees tú que qué diferencias habría? Bueno, aquí además en Andalucía, bueno, el tema de la religión católica, ¿qué diferencias crees que hay más notables entre esa En el espiritualidad del fondo, yoga y la religión, ¿no? Porque hay muchas personas que asocian el yoga, ¿no? A un tema de hay que convertirse al hinduismo o en su caso, si meditas, eres en el budista. budismo, pues mira, en el fondo no hay ninguna diferencia. Y ahora, y en la superficie mucha, absolutamente no. Pero en el fondo de la religión no hay diferencia, porque la etimología de la palabra religión también sería otro sinónimo de la palabra yoga o la palabra espiritual. Si nos vamos a la etimología de religión, viene del latín religare, que significa volver a ligar. Cuando ligas algo, cuando está separado. Por Entiendo. tanto, vuelve a ser exactamente lo mismo. Es decir, religión te vuelve a conectar con tu esencia, con tu ser. Y de eso nos hablan los místicos sufís o nos hablan los místicos cristianos, ¿no? Como cuando Santa Teresa de la Cruz o San Juan de la Cruz nos hablan de las experiencias místicas que tienen. Son experiencias meditativas los que tienen, ¿eh? De esa experiencia de estado de plenitud, ¿no? Por tanto, lo que os digo, en el fondo no está, pero en la superficie sí. ¿Por qué en la superficie sí son diferentes? Lo que puede ser el yoga, de lo que puede ser una religión como la nuestra, ¿no? La más cercana a la cristiana. Porque la cristiana se ha convertido en un acto de confianza, de fe. Perdona, Ricky, Sí. me dicen que se oye fatal. Creo que es un tema tuyo de tus cascos, porque si Bueno, es verdad, sí, quizá poner vamos a los otros intentar porque... solucionarlo, ¿vale? Con nosotros. Vale. ¿Y ahora qué? Muchísimo mejor. Es que se oye como Wow. un ruidito. Ahí, mucho Vale, mejor, mucho perfecto. mejor. Pues me Sí, estabas alegro. hablando Entonces empezamos desde el principio todo, de ¿no? la religión, nombre, ¿no? Religare. Vale, pues lo que decía, en la superficie sí hay diferencia.
Y la diferencia real es que la religión se convierte en un acto de fe, de confianza, ¿no? Es decir, hay alguien que te dice algo en lo que debes de creer. ¿Vale? Sin embargo, en el yoga, en la meditación, no es un camino de fe ciega, sino que sí que tiene que haber una cierta confianza, pues en la persona con la que te vas a hacer las prácticas, pero tú vas constatando a lo largo del camino que lo que te va diciendo esa persona es verdad. Es decir, te va dando direcciones un buen profesor de yoga, un buen profesor de meditación, alguien que emprende un camino espiritual, al final siempre te va señalando hacia ti mismo para que tú te descubras a ti, para que descubras los engaños de la mente, para que descubras cómo todo se convierte al final en un espejismo y te va señalando permanentemente hacia ti, ¿no? Nunca se señala a él, profe, nunca se señala a él, sino mírate, mírate, mira y descubre, mira y descubre. Por tanto, en ese descubre es donde realmente está el meollo de la cuestión. Es decir, no creas nada, duda de todo lo que te digan. Y de lo que te digan, chequéalo, pásalo por el cuerpo, pásalo por la experiencia, a través de la meditación y ve dando pasos progresivamente. Por tanto, en una diferencia entre la religión y una práctica espiritual, de yoga, de meditación, sería que hay un primer paso, que sería una práctica a través de estudio y a través de un maestro, y posteriormente un chequeo a través de tu propia experiencia. Yo creo que esa es la gran diferencia. O sea, es como si el profesor fuera como el que te pone la luz, ¿no? Un poco sobre determinados aspectos de tu ser, ¿no? Un poco, de una manera, por medio de la práctica física. Claro. Bueno, claro, sí, no hay diferencia entre práctica física y mental. Y si quieres, ahora hablamos ahora un poco del trabajo de asana y cómo me conduce el trabajo de asana a ese estado de presencia, ¿no? Y de conciencia. Em, ¿Cuál era lo que me habías dicho antes? Que no lo recuerdo. Sí, no, lo que te quería decir un Lo poco del como maestro, resumen de lo que tú exacto. me habías dicho, Eso que es, como que el maestro. profesor hace un poquito Sí. como el que te pone, que haces que el alumno se vea a sí mismo, ¿no? Y entonces como que lo que yo te hacía un poco de metáfora era como la idea de que el profesor es como el que te pone la luz, ¿no? Sobre ti un poquito para que veas ciertos aspectos, tanto por medio de la práctica física como la práctica mental, ¿no? Con la meditación. A eso me refería, ¿no? Mm. Por eso es tan importante encontrar a un maestro con experiencia. Es decir, alguien que haya recorrido el camino, alguien que simplemente esté 2, 3 pasos por delante. No hace falta que sea un maestro iluminado. No es difícil encontrar a un maestro que, que esté iluminado. A ver los highlights, ¿eh? Pero Sí. hay que encontrarse con ellos y encontrar que hay una relación, ¿no? Y eso es muy mágico que ocurra. Pero sí que podemos encontrar profesores que tengan un bagaje y que tengan una cierta experiencia en la práctica espiritual, la práctica de yoga, la práctica de meditación. Porque esa persona, los 3, 4, 5 pasos que haya recorrido, te puede dar, como decíamos, herramientas o poner condiciones para que tú los recorras. Entonces no importa el tipo de profesores, tiene que haber todo tipo de profesores, maestros de yoga, porque en un momento dado hay alguien que te llena, hay alguien con el que estás bien, que te gusta como profesor, que te está dando una práctica que para ti es correcta y adecuada en ese momento, y habrá un momento en donde se acabe y tengas que buscar otro profesor, porque tengas que seguir evolucionando y tengas que seguir creciendo. Así que es importante encontrar un buen profesor, como tú dices, que ponga luz, que te señale a ti directamente, que señale a tu mente directamente y que diga, mira tu mente, descubre quién eres. ¿Y por qué crees que produce tanto rechazo hoy en día la espiritualidad? No sé Porque si tanto, perdona la pregunta, ¿por qué produce rechazo? yo La te voy a lo corregir. digo, No es tanto, porque pero te pone muy nervioso. Porque porque hay que pensamos, mirarse, ¿no? efectivamente, porque Porque hay que pensamos mirarse. que venir a yoga o venir a meditaciones, entrar en un estado ideal de paz y amor,
y que te vas a encontrar, y que te encuentras, porque son consecuencias, ¿no? Son, bueno, Sí. pues efectos secundarios de la práctica de Mm. yoga y de la meditación, es encontrarte muy relajado, muy cómodo, muy confortable. Pero cuando empezamos a mirar la mente y haciendo un símil con la mente iluminada o la mente, la conciencia pura, sería como un cielo despejado, ¿no? Es decir, bueno, el cielo es, y, imagínate, inconmensurable, abierto, luminoso, azul, Ujú. ¿no? Profundo, inmenso, ¿no? Así sería nuestra cualidad de conciencia. Pero sin embargo, cuando empezamos a mirar, no vemos el cielo despejado, no vemos esa conciencia. ¿Por qué? Porque delante de esa conciencia está lo que en yoga se llaman los vritis, todas las fluctuaciones mentales. Está toda esa basura mental que constantemente estamos rumiando en la mente, ¿no? Lo que decíamos, todo lo que es mi interpretación, mis miedos, mis expectativas, ¿no? Todas mis inquietudes, eh, toda mi personalidad tal cual es, ¿no? Y te encuentras con ella de una manera muy vibrante. Te das cuenta de tus tendencias y de tus patrones que antes el camuflaje, de alguna forma, o la inconsciencia, bueno, te hacían no verlo, ¿no? Y sin embargo ahora a la luz de esa conciencia que se va despertando, empieza a ser como muy patente. Y empieza a verlo en ti, lo empiezas a ver también en los demás. Entonces eso produce muchas veces como un, wow, espérate, no quiero ver esto de mí. Sí, yo con eso tengo un símil un poco, ¿no? Que le digo, alguna vez me ha venido algún alumno y me ha dicho, claro, es que yo fui a clase con el profesor y cuando terminó la clase nos dejó, bueno, era meditación, pero claro, es que nos dejó un montón de minutos ahí en silencio y es como, yo hay veces que les digo a los alumnos un poco de broma, tranquilos, que cuando llegue la meditación, no, o sea, como que te transmiten un poco la sensación de esa observación como me han dejado en el borde del abismo. Dios, este silencio es ¿Qué hago yo con este silencio? ¡ah! ¿Qué hago con esto? ¿No? Y entonces yo muchas veces le pongo un poco el símil de tranquilos, nos voy a dejar en el borde del precipicio, os voy a acompañar con una pequeña guía Mm, y ciertas orientaciones o ciertos soportes, porque sin verdaderamente a mí me han transmitido eso algunas personas, mm, ¿no? De, mm, es que claro, hubo un silencio y yo no sabía cómo gestionar eso y claro, pues se le venían muchas historias ahí, mm, patrones mm, y mm. los sankaras, ¿no? Todos patrones ahí repetitivos y claro, pues Mm. generando ansiedad, ¿no? Claro, es que empiezas a verte. Justo cuando te Claro. paras, ¿qué ves? Lo que hay, ni más ni menos. No queremos pararnos porque vivimos en una sociedad tan loca, porque tenemos tantas redes sociales que constantemente están manteniéndonos en un estado de embelezamiento permanente. Por eso mismo, porque no queremos vernos, no queremos profundizar en eso. Entonces, cuando nos paramos, generamos silencio, hacemos un trabajo de práctica de yoga, de práctica de pranayama, calmamos la mente, no hay tanta fluctuación, entonces empieza a haber un poco de luz, pero la mente no se para del todo y sigue con su movimiento y empieza a ver ese movimiento. Muchas veces aparece mucho vértigo y, como decía, mucha incomodidad y mucho nerviosismo también. Sí, 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 sí. Bueno, qué te sugiere, ¿no? Las dos palabras de esta charla, esto que decíamos de, ¿pueden ser compatibles la espiritualidad y las redes sociales, Ricardo? De eso Mira, daría mucho que hablar, ¿eh? la ¿Cómo espiritualidad, combinarlas? sí, yo te voy a Si es que es decir, posible también. yo he estado pensando un poco sobre ello también y creo que la espiritualidad no está en el que muestra, sino en el que ve. Y quizás el que muestra te enseña a ver, ¿no? O te enseña a no ver. A ver, Entonces, aclara esto un poquito lo más. aclaro para que hay muchas comunidades, por ejemplo, yo sigo muchos grupos, por ejemplo, en YouTube de maestros, pues que dan charlas, hacen satsang, que son charlas y preguntas, o sea, preguntas y respuestas por parte del maestro, y que, bueno, tienen muchos seguidores, ¿no? Y creo que es una fuente de sabiduría maravillosa y tener acceso a esa fuente es algo que nunca podríamos habernos imaginado hace 20 años cuando tú y yo empezamos a estudiar yoga, ¿no? Y me parece
que es de una riqueza absoluta poder acceder a ello. Pero sin embargo después hay mucha, entre comillas, tontería también en las redes sociales, mucha pérdida de tiempo, mucho entretenimiento, ¿no? Y la mente ordinaria le gusta mucho el entretenimiento, ¿vale? Y no le gusta tanto el descubrirse, es decir, que la descubran a ella misma. Por tanto, yo creo que por un lado está la intencionalidad del que se muestra en redes sociales para intentar generar un punto de presencia y de conciencia en las personas que están detrás de la pantalla, o simplemente intenta, pues eso, entretener un poco más de lo que hay, ¿no? Pienso que las redes sociales ahora se han convertido en una forma de alimentar mucho, bueno, el ego, ¿no? Sí, Eh, la autoestima, las redes sociales juegan con la autoestima muchísimo, ¿verdad? sí. Y permanentemente, si te muestras y eres aceptado, rápidamente, oye, los likes suben, ¿no? Y tu autoestima se pone por las nubes, ¿no? Y tu ego, pues, al contrario. Y como yo decía en un post, también que tengo en el Instagram, recorrer el camino espiritual es convertirte en un don nadie. Porque en nuestra sociedad siempre tenemos la idea de convertirnos en alguien, ¿verdad? Pero queremos convertirnos en alguien porque no sabemos quiénes somos. Si supiéramos la riqueza que hay detrás de esa conciencia, es decir, cuando uno reposa en esa conciencia, uno se da cuenta que todo ya es y que no hace falta nada y que en ese momento todo es perfecto. Es decir, y creo que ese sería el camino que deberíamos ir recorriendo progresivamente hacia ahí. Ujú. Ahí tenía una idea cuando has terminado la frase y se me ha ido. Me ha pasado como a ti antes. Una idea que te quería decir, pero bueno, ya me vendrá después. Ah, bueno, sí, la idea era un poco que si, claro, el tema es como encontrar la justa medida, ¿no? Al final, entre esa exposición, o sea, ese, más que exposición, ese dar a conocer tu trabajo y mostrar esa espiritualidad que tiene cada profesor de yoga o que no tiene, porque a lo mejor algunos no se sienten muy espirituales. Y al final la dificultad es lo que yo veo muchas veces en equilibrar, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Y el darte a conocer y yo creo que al final es mucho tener muy en cuenta los valores que tiene cada profesor y publicar las cosas y la imagen que das en función de esos valores que son, que los tengas ahí como unas premisas fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la intención? Al fondo es cuál es la intención de publicar una imagen, cuál es la intención de publicar un post, de grabar un vídeo, qué hay detrás de eso. Es decir, uno tiene que hacerse la pregunta interna, ¿qué intento yo con esto? Vale, por Claro. supuesto ahí somos profesores de yoga, tenemos que comer, ¿no? Al fin y al cabo. Tenemos Mm. que alimentarnos, tenemos una familia, tenemos una hipoteca, tenemos pagos que afrontar y por supuesto necesitamos cubrirlos de alguna forma y necesitamos mostrar también nuestro trabajo. Si de alguna forma no lo mostramos, nadie sabe lo que hacemos, ¿no? Si no sea por el Claro. boca a oído, que también ha sido lo que popularmente ha funcionado, ¿no? Sí. Pero ahora en ese mundo donde hay tantos profesores de yoga y tanta oferta, que me parece maravilloso porque creo que debe popularizarse cada vez esto más, pero sin perder el objetivo claro de hacia dónde nos conduce el yoga. En esa oferta uno tiene que mostrarse de alguna forma. Entonces lo que tú dices yo creo que tiene mucha coherencia, es mostrarte sin perder tus valores, es decir, oye, tú quieres que tu práctica te conduzca a un estado de conciencia, a un estado de presencia, a un estado de reconocimiento de lo que está ocurriendo en ti y a tu alrededor. Bueno, pues muéstralo eso también. Mm. Muestra eso en tu práctica, en tu visión, a través de las redes sociales. Muéstralo. No te quedes solamente en lo superfluo. No te quedes solamente en la herramienta. ¿Ven? Aprende a que la gente se descubra a sí misma. Eso sería un Y poco. claro, es que el tema del
lo que hablabas antes, ¿no? Yo había también, tú lo sabes, que había publicado un artículo en mi Sí, blog sobre este muy tema. interesante además. Bueno, ha causado todo tipo de reacciones. ¿Sí? Sí, pero bueno, al final era algo que quería, queriendo ser respetuosa, que quería manifestar, ¿no? Porque al final también oyes, ¿no? Yo en mi círculo incluso lo he oído, ¿no? Bueno, pero ¿y tú por qué no te pones a publicar? Podrías perfectamente publicar ciertas fotos con menos ropa, con... Y hay ciertas premisas que tengo muy claras, ¿no? Y si yo he aprendido yoga, como ya sabes que aprendimos en la escuela, en la calle Santana, ¿te acuerdas? Allí Mm, mm, en la Alameda, en Sevilla, que en mm, aquella época el que iba a yoga, que era, como se suele decir, un fumado, un mm, poco mm, así de mm, mm. broma, Sí, 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 es pues claro, cierto. si yo, sí, sí, o sea, hace 20 años el que hacía yoga era rarito. Entonces, claro, hay cosas que tengo, o sea, yo personalmente veo que, bueno, que al final puede que eso venda menos, ¿no? El lucir menos, el poner ciertos mensajes o cierta tendencia a lucirse o demás, pero es que al final yo también lo que veo es que genera mucha frustración y a mí me lo dicen gente que a veces me escribe por las redes y me dice, es que todo es contorsión, todo es Mm, postura de circo, es que eso es lo que veo más. ujú. Y al final, si una persona ya tiene cierta reticencia, ¿no? O cierta dificultad a acercarse al yoga, si se muestra eso, que es muy beneficioso lo que tú dices de que cada vez el yoga se está difundiendo más, ¿no? Pero claro, Mira, yo con te voy a poner el ciertas... ejemplo de lo que tú has dicho, de cuando nosotros empezamos a practicar allí hace esos 20, 20 y tantos años. Cuando yo la primera vez que fui a una práctica de yoga, al centro donde tú y yo chiquititos estábamos de yoga integral, fuimos, yo no tenía ni idea de lo que era el yoga. Yo lo que había visto del yoga, figúrate, la imagen que tenía era de un yogi metiéndose en un cubo de metraquilato de 1 metro por 1 metro, poniéndose las piernas por detrás, lo metían en una piscina, se llevaba 5 minutos sumergido y después lo sacaban y salía el yogi ahí, el estupendo, había hecho una meditación. Esa era la imagen que yo tenía del yoga. Figúrate, en ese momento era Sí, como sí, algo de locos, tú has dicho, de hippies, ¿no? De locos. sí, sí. Y sin embargo, eso no me echó para atrás cuando yo vi que había yoga. Yo tenía una inquietud genuina y me brindé y cuando llegué me encontré con un mundo que me sorprendió absolutamente. Que tanto me sorprendió y me impactó que ya sabes que ahora nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, que hubo Sí, una transformación sí. real, ¿no? En la experiencia. Por tanto, mira, si se populariza el yoga y hay gente que hace contorsión en vez de yoga y lo que hace es darle un poco más de bombo, yo no me, en el sentido de no me opongo, cada uno que haga lo que tenga que hacer, sinceramente, que cada uno haga lo que tenga que hacer. Pero yo sé que la persona que, como he dicho, genuinamente tenga una inquietud por el yoga, va a buscar algo de mayor profundidad, de mayor calado. No se va a quedar solamente en la imagen que haya visto de esa chica perfecta retorciéndose en el suelo, en bikini, ¿no? Sino que buscará una escuela, buscará un profesor, un Ya. instructor, se interesará por libros, leerá, hay mucho material en internet muy interesante también, de mucha calidad, otro no tanto, y irá descubriendo lo que es el yoga, poco a poco. No se quedará en esa primera imagen, Claro, ¿sabes? Pero creo que el yoga cada vez está más en boca de todo el mundo, pero yo creo que la gente no sabe la profundidad que hay detrás, el calado sí, que hay detrás de la práctica de yoga. sí, Tú como yo. y los alumnos se sorprenden, ¿eh? Cuando a lo mejor yo a veces he manifestado, bueno, yo el tiempo que llevo y bueno, al final cuando les transmites a los alumnos que sigues aprendiendo mogollón de cosas y que lo que queda, y Ujú, llevas 18 o 20 años, pues se sorprenden, ¿no? ujú, Y te preguntan, pues lo que hablabas tú, ¿no? ¿Y por qué empezaste? Si ujú, alguien de tu familia hacía, y al final empiezas por un deseo de, bueno, tienes esa imagen, ¿no? De la persona que está levitando, pero al final es un deseo como de, lo primero que te despierta tras la primera clase, yo creo que al final es como, ostras, es
un tiempo de mirada, ¿no? De observar lo que hay, ¿no? De conocimiento personal y de ir más allá que de lo que es una práctica física. Eso es evidente, sobre todo los efectos a nivel, no solamente de, bueno, que puedan producir las asanas, sino a nivel Hombre, mental, ¿no? las asanas está claro que tienen un efecto directo sobre el cuerpo, pero también tiene un efecto directo sobre la mente. Si el asana está bien construida, no solo a nivel de dirección física, es decir, no solamente de colocar aquí la rodilla, de colocar aquí el brazo, sino que haya un trabajo de atención y de presencia sobre el asana, sobre la respiración, que es tan importante, tú lo sabes también, en la práctica de yoga, y sobre el trabajo de reconocimiento, que estoy siendo consciente, que estoy viviendo esa experiencia. Es decir, como a tres niveles: a nivel del cuerpo, estira Sukhan, ¿sabes de qué va? Estable, Sí. confortable; a nivel de la respiración, lenta, profunda; y a nivel de la mente, reconocer que estás aquí y ahora. Eso es lo que realmente construye asana. Si yo hago una práctica de yoga llevando esa conjunción de esos tres elementos, cuando yo termine, inevitablemente estaré en un estado de muchísima mayor conexión con tu cuerpo, muchísima mayor conexión con tu mente y con todo lo que se va desplegando en tu mente. Yo me acuerdo todavía la primera experiencia cuando salía de clase de yoga allí en la escuela que tú y yo íbamos, de Isma. Y yo me acuerdo que cuando salía por la calle yo me sentía el cuerpo como abierto, agradecido, casi flotando, las luces, yo salía ya casi de noche y las luces de la ciudad con una brillantez, un espacio en el cielo, un frescor al salir de clase, era como, wow, un mundo de sensaciones nuevas que eran como que se había revitalizado todos los sentidos, ¿no? Sí, Y sí. lo único que es que había muchísima más presencia. Yo no sabía en ese momento lo que era, pero simplemente que era mucho más consciente de todo en ese momento. Y eso después se diluía en tu día a día. Pero ahí está el trabajo de, retomando lo que dijimos al principio, del sadhaka, ¿no? Del recuerdo permanente, lo que se llama en la tradición el smriti, de recordar permanentemente de quiero estar aquí, quiero estar presente, quiero estar en Ujú. conexión, quiero estar en estado de yoga, ¿no? Y recordar ese estado y estar, porque Me ha hecho mucha después es gracia lo que has fácil. dicho. Dime, Me ha hecho dime. gracia. Sí, sí, me ha hecho gracia lo que has dicho de cuando salías de las clases, porque bueno, yo también tengo un recuerdo grabado de las primeras clases y era tremendo a mí emocionalmente lo que me movió muchísimo, muchísimo. Pero al final me sentía muy segura allí, entonces en ese aspecto, pero sí también como muy receptiva a todo, ¿no? Y yo las bromas así un poco que hacía era, o sea, bueno, tenía poquita edad y me acuerdo que es lo que le decía a la familia, pero bueno, ¿y eso cómo es eso del yoga? Y yo decía, mira, yo no te lo voy a explicar, yo lo único que sé es que cuando yo salgo de allí, yo quiero a todo el mundo. Te entra ganas de abrazar a todo el mundo. Aunque hay algunos que normalmente no tienes muchas ganas de abrazarlo, ¿no? Sí, sí. Pero sí, un poco eso, ¿no? Ahí. Bueno, Ricardo, ¿y cómo crees tú que se puede llevar la espiritualidad al día a día? Un Mira, poquito para ir cerrando, ¿no? vale, Para dejar un tiempo para las preguntas, porque creo vale. que ya ha habido unas cuantas. Em, no hay separaciones y la espiritualidad no es una cuestión de colchoneta y cojín, de meditación en tu sala o de trabajo de asana en tu esterilla y después se acaba. La espiritualidad es un trabajo de constancia y de permanencia, ¿no? Entonces, en tu día a día, al principio será difícil, ¿no? Porque todavía no tengo la soltura. Es como cuando, pues siempre pongo el ejemplo, cuando aprendes a conducir, ¿vale? Claro. Tienes un coche maravilloso, un Rolls Royce, estupendo, blanco, pero nadie te ha enseñado a conducirlo. Rolls Royce como símil de tu ser, tu conciencia, Ujú. ¿vale? Entonces necesitas a un maestro que enseña, cierta manera será el de autoescuela, el de la autoescuela, ¿verdad? Que te muestra cómo puedes conducir ese coche, ¿no? Por ponerlo como símil. Y ahora cuando empiezas a conducir te das cuenta de que hay que hacer mil cosas, ¿verdad? Sí. Hay que cambiar la palanca de marcha, hay tres pedales, intermitentes, volante,
y encima vienen coches en contra y peatones que se cruzan, o sea, una locura, absoluta locura, espejos retrovisores, todo. Sin embargo, que tú conduces ahora, estás conduciendo, pero puedes mantener una conversación con la persona que tienes al lado perfectamente y no te estrellas, ¿a que no? No, lo tienes automatizado. Eso es, justo eso. Ujú. Cuando yo llevo una práctica espiritual, cuando llevo una práctica de yoga y de meditación a lo largo de tu día, de tiempo, con constancia y bien dirigida, es decir, con un buen maestro de autoescuela, al final te das cuenta que en tu día a día tú puedes estar meditando también, Ujú. que puedes estar teniendo una conversación y estar presente, en que estás observando algo y ser consciente de eso que estás observando. Que te aparece una emoción de ira, de celos, de cualquier... Y eres capaz de reconocerla también en ti. Hay un trabajo meditativo en tu día a día. Y al principio necesitaremos soportes, igual que necesitamos en la meditación, ¿verdad? Que hemos hablado muchas Ujú. veces del tema de los soportes. En la meditación necesito trabajar con la respiración o con algún símbolo psíquico, ¿verdad? O con los sonidos o con el contacto, con un mantra. Trabajo con soportes, porque todavía mi mente es muy inestable y rápidamente fluctúa, se va de un lado a otro. Y en mi día a día también necesito soportes, recordatorios, que me digan, oye, ¿estás aquí? No tengo al maestro que me diga, ¿dónde estás ahora, Ana? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Pues necesito recordatorios. Entonces esos recordatorios pueden ser puntos de atención, se pueden trabajar por ejemplo, en yoga, llamas y ni llamas, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, ahimsa, no violencia, cuando soy violento y no soy violento. Y ese gesto de a lo mejor ser violento mentalmente o verbalmente me coloca en, ¿estás aquí? O ponerme estrategias en mi día a día como, oye, cuando suena la campanita del móvil del WhatsApp, ¿qué haces? Rápidamente, ¿qué haces? Cogerla y mirarla, ¿no? Y mirar una reacción casi inmediata. Pues que la campanita del WhatsApp sea como el gong del maestro cuando toca en la Respirar. meditación y te dice, Mm. ¿dónde estás? Oye, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estaba pasando en tu mente? ¿Qué estaba pasando emocionalmente en ti? Ujú. Hey, permítete tiempo. No te digo que no cojas y mires el mensaje, sino no lo mires desde el automatismo, no lo mires desde la inercia. Eso es lo que nos lleva. Todo el día nos lleva a la inercia, una inercia autoimpuesta, ¿eh? Una Sí. inercia que nos arrastra. Y yoga, meditación o caminos espirituales, poner de vacaciones a la mente, Qué bueno. darle Me encanta vacaciones. el símil. No, nunca estamos de vacaciones, nos vamos a las Bahamas, pero sin embargo nuestra mente sigue Ujú. dando vueltas, en preparando futuro, pasado. La Ujú. meditación es darle descanso a tu mente, dale espacio. Eso sería. Entonces, al día a día busca estrategias. Tu maestro te puede dar muchas estrategias para que estés presente. Me monto en el coche, como si me montara en el SAFU, ¿no? En el cojín de meditación, un momentito. Oye, toma un momento de respiro. Ay, Que ahora que se había creía cortado. que había cortado. Vale. Bueno, ¿te parece que es O un me voy a ir al tiempo? ascensor. Vale, perfecto. Ah, perdona, que seguías explicando, sí. No. No, explicando, pero digo estrategias Ah, sí, sí. como eso. Cualquiera puede ser, oye, voy a ahora con el coronavirus que no puedo tocar las puertas, los pomos de las puertas, tal. Oye, toma, haz un trabajo de tomar presencia y nota cuando le tocas las manos con la cara, por ejemplo. Son trabajos de estar presentes, simplemente trabajo de estar aquí. Hablo Ujú. mucho, Ana, perdóname. No, Dejamos no, tiempo no, si sí, quieres sí para la... si no hay problema, si me encanta oírte, porque además lo haces lo explicas de manera muy clara, sobre todo al hacer esos símiles, ¿no? Lo que Mm, pasa que tenemos una hora de directo y venga, sí me gustaría el dejar, si te parece, algunos minutos para que, por si quieren hacer te quieren hacer alguna pregunta, porque ya mm, Pepa Suárez, una compañera nuestra, había hecho ya varias.
No sé si quiere volver a escribirlas porque si tengo que ir hasta el principio, las ha planteado. Creo que una de ellas era la diferencia entre el alma y el estado del ser. Mira, no me planteo seguramente que la tradición te podrá dar distintas visiones, pero desde mi experiencia, porque al fin y al cabo yo siempre me voy a remitir a mi experiencia en el camino espiritual. Y el ser, el alma, la conciencia, yo creo que al final son todos sinónimos, ¿no? Sinónimos de estados de estar presente. Estado de estar presente que no siempre es igual, es decir, que hay un proceso evolutivo a lo largo de la práctica espiritual, es decir, nuestro estado conciencial va a ir creciendo poco a poco, progresivamente. Mi capacidad de estar aquí cada vez va a crecer más, hasta que alguna vez no estemos como un árbol de Navidad, o algunas veces encendido, otras veces apagado, sino que siempre estemos iluminados, ¿no? Por recoger esa visión también de la tradición de la iluminación. Significa es que hay luz, que hay presencia, que hay capacidad de ver lo que se está moviendo en la mente sin agarrarme a ella. Entonces, alma, espíritu, conciencia, vacuidad, Dios, todos son símiles. Ujú, Símil de ese estado que hay más allá de la mente ordinaria, de la mente pequeña, como decíamos, del yo pequeño, ujú. La mente mono, ¿no? la mente que va de rama en rama. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo creo que tenemos como unos 5 minutos o así. Si queréis hacer alguna pregunta a Ricardo, aprovechad ahora. Habían dicho por aquí que le encantaba a una chica que decía en Natividad que le encantaba la frase vacaciones de la mente. Mm. No sabemos muchas veces qué es hasta que nos descubrimos que la mente siempre está moviéndose, ¿no? Que no para. Sí, Entonces la luego meditación me da sí, ese punto. sí. Luego por aquí decía Nati, dice que queremos convertirnos en alguien porque no sabemos quiénes somos. Hermosa manera de expresarlo, gracias. Y decía el gran Plácido Whisky, dice, escuchando vuestras palabras, parece ser que hay gente practicando yoga más por el postureo que por la misma esencia del yoga. Me Mm. parece que quizás sea alumno tuyo, no lo sé. Amigo mío. Sí. Hola, Plasi. Hola, Nati. Hola, Pepa. Y creo aquí que decía Pepa, eh, ¿qué pensáis? A ver si la puedo leer, porque se me va hacia arriba y, a ver, ¿qué pensáis? Sí, creo que decía ella algo sobre ¿qué pensáis de volver a la sala de práctica? Ay, mira, otra pregunta, no Mm. sé cuál. Primero esa, después otra. Viene, ¿cómo potenciar la mente Lo que para que tú seas más digas. consciente? Bueno, venga, la primera, la de Pepa, la de la sala, porque la ha preguntado al principio. ¿Cómo Ha volver? llegado, ¿eh? Yo estoy deseando volver a supongo que será con todo el tema este del confinamiento. Sí. Eh, Estoy deseando volver a la sala, a la relación directa, no a través de una pantalla, porque creo que ahí es donde se desarrolla realmente el vínculo. Ahí a nivel energético hay algo cuando las personas se sienten cerca, ¿no? Y hay una transmisión real. Sí. Ujú. La pantalla es complicada. La pantalla sí que podemos vernos, que podemos sentirnos también, pero es otro nivel de experiencia. Y creo que cuando uno está en la sala, cuando uno está rodeado de tus alumnos, hay una conexión distinta. Hay una comunicación, que muchas veces no es una comunicación verbal ni visual, a otro nivel, ¿no? Y los alumnos lo notan, por ejemplo, cuando practicamos en grupo, no es lo mismo que cuando se practica individualmente, o cuando se practica yoga también en grupo, no es igual que cuando se practica individualmente, hay como una energía que te sostiene, ¿no? Y a mí como profesor también me sostiene el sentir a los alumnos ahí. Así que bueno, yo por mi parte estoy deseando volver. No sé si era esa la pregunta que Sí. hacían, pero Sí, bueno, ya nos quedan 2 o 3 minutillos y no contestamos a la de Ausi Blanco que decía cómo potenciar la mente para que sea 1 minuto porque vale, si no se nos corta vale, para pues poder despedirnos. bueno, pues hace falta técnica.
algún día llegaremos a la no técnica, pero para potenciar la mente, que sea más consciente, hace falta técnica. Para descubrir a la mente de mono, como tú decías, hace falta práctica. Práctica, por un lado, una práctica, decíamos, formal, de esterilla y cojín, donde hacemos como un análisis, un descubrimiento de las tendencias de la mente, y después una práctica no formal, es decir, tener, como decíamos, esas pequeñitos insights o esos pequeñitos conexiones en tu día a día para ir descubriendo también. Entonces, práctica, 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 práctica y práctica. No queda otra. Esa sería la Bueno, respuesta en cómo potenciar. bueno, sí, también hay la opción que si hay muchas preguntas o siempre si podemos cortar y volver después, pero bueno, Yo yo creo que encantado, no tengo hay. toda la tarde, ¿eh? Creo que no hay más preguntas de todas formas, ¿eh? Vale. Pero bueno, el directo si no ya yo lo guardaré también y bueno, para que puedan verlo personas que no hayan podido. Si no hacemos un directo 2, ya está. Eso, Con otro tema. eso es otro tema, otro tema. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, Me ha encantado escucharte y bueno, seguimos en contacto. claro que sí. Un placer que me hayas invitado, Ana. Yo encantado de charlar. No sé si hemos aclarado mucho a la gente que ha estado escuchando, Sí, pero bueno, por lo menos dar un poquito nuestra visión, nuestra idea y ir profundizando en ella. muy bien. Cariño, un placer Gracias. estar contigo de conversación. Muchas gracias. Un besito. Cuídate. Igualmente. Hablamos.